las cosas que Él hará. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, santo. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, santo. Santo, santo, poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Salvo soy, mi alegría está en su amor. Hoy le canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré y día y noche adoraré. Hoy le canto porque tú eres todo mi vivir. Y las cadenas fueron rotas en su nombre. Han sido libre soy. Me hiciste libre, y hoy puedo cantar. Me hiciste libre, gran amor. Me hiciste libre, que libre soy. Te exaltamos a ti, Jesús. Y salvo soy,
mi alegría está en tu amor. Y hoy le canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Yo te exaltaré y día y noche oraré. Es todo mi vivir. Yo libre soy en ti y las cadenas fueron rotas en tu nombre. He vencido, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Y libre soy. Y libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Te exaltamos a ti, Jesús. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido, libre soy. Me hiciste libre. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Que libre soy. Gracias por tu amor. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de ti. Ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has levantado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has levantado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en mis manos. Ya no vivo yo,
Buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenido a la iglesia Generación de Multitudes. Qué gusto recibirle esta noche con nosotros. Nuestros pastores Hugo y Noemí de Amador le dan una calurosa bienvenida y le envían un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos todos los miércoles en esta sección de entrevistas donde conocemos los planes que Dios hace, las situaciones que viven nuestros hermanos en Cristo en nuestra iglesia y las situaciones que los han llevado a donde están el día de hoy. Hoy nos acompañan dos personas muy especiales, un matrimonio que ha bendecido muchas vidas en esta congregación, Carlos Mejías y Stephanie Aguirre. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, para nosotros es un placer poder estar hoy acá en esta noche compartiendo con ustedes. A ustedes las gracias por acompañarnos. Bien, Carlos, Stephanie, hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos muy interesantes de sus vidas, de lo que Dios ha hecho en sus ministerios y en su familia también. Para comenzar esta entrevista, Carlos, quiero que... Hay una historia muy interesante, muy bonita, que yo sé que mucha gente de la iglesia no la conoce, pero es acerca de cómo llegaste tú a la iglesia. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo estaba tu corazón antes de llegar acá? ¿Y cómo fue que llegaste a Generación de Multitudes? Bueno, parte de mi testimonio, de mi historia, de la manera en que llegué acá, nos tenemos que remontar muy atrás, ¿verdad? Yo fui una persona que nació en su casa, una casa digamos funcional, con sus dos padres, con su hermana y su hermano, donde en apariencia todo estaba bien, pero desde pequeño me tocó vivir situaciones un poco angustiantes, que fueron las que empezaron a cambiar mi vida desde la niñez. Desde muy temprana edad a mí me tocó vivir donde yo vivo, al frente de mi casa viven mis abuelos y vivían mis tíos también. Me tocó vivir el hecho de que el alcoholismo inundara mi vida. Mi papá ni mi mamá nunca me dieron ese ejemplo, pero me tocaba vivirlo con mi abuelo y con mis tíos. Ellos eran personas pues alcohólicas, donde siempre que salían y se pegaban sus borracheras llegaban a la casa a hacer escándalos, llegaban y se intentaban pelear entre ellos. Muchas veces pues se intentaban inclusive pelear entre ellos y quitarse la vida, se amenazaban hasta con cuchillos, se amenazaban de golpes, y yo tuve que vivir esas cosas desde pequeño y eso empezó a marcar mi vida. Yo me acuerdo que a mí me tocaba pues ver a algún vecino que llegara a mi casa, tocar la puerta, decirnos que mi abuelo estaba pues más allá de donde yo vivía, tirado en una alcantarilla. Yo tenía que ir con mi hermano y lo teníamos que recoger y traerlo en hombros para que él pudiera llegar a la casa, o teníamos que ir inclusive al bar y mi hermano se traía la bicicleta de mi abuelo y yo me traía a mi abuelo en hombros para poder llegar a la casa. Eso fue algo que empezó a marcar mucho mi vida, porque para un niño eso es algo muy difícil. Y yo tengo una hermana menor y yo trataba de cuidarla en mi inocencia, en mi niñez. Yo no quería que ella lo viviera, pero aún así era muy difícil. Recuerdo que una vez me enojé tanto con mi abuelo que en mi casa habían unas botellas de licor y yo las abrí y las boté todas en el lavadero. Y después mi mamá llegó a buscarlas porque las estaba pidiendo y se enojó mucho. Me acuerdo que mi abuela tenía que salir de su casa, teníamos que dejar encerrado a mi abuelo, poníamos candado para que él no se saliera, y mi abuela llegaba a nuestra casa a dormir porque ella ya no podía dormir en ese lugar. Seguimos, pues mi vida seguí creciendo, fue algo, como le dije, que marcó mucho mi vida, fue algo que me llenó de mucho dolor porque yo no quería ver esas cosas. Mi mamá tenía que cargar con todo eso, mi mamá era la que se tenía que quedar con mi abuelo hasta que se quedara dormido, era la que lo tenía que tranquilizar, de hecho era la única que lo lograba. Y mi mamá tenía que cargar con todas esas cosas, yo tuve que vivir con eso en mi casa. En mi casa, como le decía, mi mamá siempre fue una madre maravillosa, siempre se preocupó por todo lo que yo necesitara porque yo lo tuviera, pero nunca se preocupaban por darnos cariño. Mi papá trabajaba mucho, trabajaba 12 horas diarias. Cuando él llegaba a la casa llegaba a dormir. Yo no sé qué es que mi papá me llevara a jugar o al parque, porque mi papá no tenía tiempo para eso. Nosotros nos divertíamos en nuestra casa con mi hermano, solo nosotros, y nunca teníamos ese tiempo en familia. Poco a poco fuimos creciendo y cuando llegué a la etapa de la adolescencia, pues en apariencia todo iba normal, siempre fui un buen estudiante, me iba muy bien en el colegio, en la escuela. Cuando llegué a la edad de 15 años por ahí,
empecé a hacer cosas que ya no estaban bien con mi vida, me empecé a juntar con gente que no tenía que ver. Empecé a conocer pues el alcohol y muchas de esas cosas que fueron pues distorsionando el camino que había llevado, porque en mi mente yo pensaba que en algún momento yo iba a ser igual que mi familia, que yo iba a ser un alcohólico. Siempre que sí, con ese pensamiento de que yo nunca iba a ser nadie en la vida, que yo no servía para nada. Era algo que siempre me marcaba, siempre yo tenía ese temor porque yo sentía que yo no era capaz de lograr nada. Muchas veces fracasaba en algunas cosas que hacía en mi vida y eso seguía aumentando ese miedo que yo tenía en mí. Pero nos vamos a remontar a una parte en mi vida que fue la que marcó totalmente el cómo pues yo mismo destruí lo que yo pensaba que era mi vida. Y fue cuando yo cumplí 18 años. Un día llegué a mi casa después de mi trabajo y mi madre se sienta conmigo y me dice: Andrés, yo tengo que hablar contigo. Mi mamá me llamaba por mi segundo nombre y ella me dice: tengo que darte una mala noticia. Yo me puse muy nervioso y ella me dijo: tengo cáncer. Mi mamá no me quería decir eso porque ella sabía lo que me iba a afectar. Ella sabía cuánto la amaba y ella sabía lo que ella significaba para mí. Y cuando ella me dio esta noticia, el mundo se me vino encima. Creo que desde ese momento tomé las peores decisiones de mi vida y no me di cuenta realmente de que el rumbo que estaba tomando no era el correcto. Dejé los estudios botados, empecé a consumirme en el alcohol. Llegué a probar las drogas, nunca fui drogadicto, pero sí las llegué a probar, la marihuana. Pero eso fue lo que fue marcando mi vida. Yo me convertí en una persona tan vacía que empecé a llenar ese dolor que sentía en mi corazón, porque muy adentro de mí yo sentía que yo era el culpable de que mi madre estuviera enferma, porque yo sentí que nunca había sido el hijo que ella merecía. Yo sentí que la había fallado en muchos aspectos. No terminé el colegio como ella quiso que yo lo terminara y yo sentía que yo era muy desobediente, que no era la persona que ella merecía que yo fuera. Entonces yo cargaba con esa culpa, yo sentía que mi madre estaba enferma por eso. Entonces yo me sumergía en el alcohol, salía todos los fines de semana. Yo le daba a mis padres la parte que yo les daba por semana de mi dinero y me iba los fines de semana a los bares. Siempre estaba en bares, siempre todos los fines de semana tenía que salir, tenía que tomar. Gastaba mucho dinero y me pasaban cosas que bueno, uno decía: qué increíble, ¿verdad? Por culpa del alcohol, por culpa de las drogas. Y eso era algo que me marcaba mucho. Y pasa algo en tu vida que es un punto de quiebre, diría yo, que te dice que ya no puedes continuar de esa manera y que tú buscas una solución, una salida a todo esto que estás pasando. ¿Cómo fue? Y eso fue, me contabas otro día, que fue llegando un amigo del trabajo, te dice que vengas acá. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la historia tiene que ver con que un día de verdad, ya en un momento de mucha desesperación en mi vida, me estaba sumergiendo, como te hablaba, en el alcohol. Ya eso se estaba saliendo de mis manos. Ya mi vida no tenía un sentido común. Mi madre para ese tiempo, yo tenía 23 años ya para eso, había sido operada de cáncer más de 5 veces. Mi madre luchó contra el cáncer muchos años y yo, en vez de componerme, al contrario, me descomponía más. Mi mamá, siendo operada de cáncer varias veces, tenía que salir de la casa en la mañana a ayudarme a entrar porque yo llegaba borracho. En ese punto de mi vida donde ya yo no sabía qué hacer, un día entré en la habitación de mi cuarto y yo le dije: Señor, ya no puedo más. Si tú no haces algo por mí, yo no sé qué voy a hacer, no sé hacia dónde me voy a dirigir. Por favor, llévame. Y estas fueron mis palabras específicas: llévame a un lugar donde me puedan ayudar, a un lugar donde me tiendan la mano que nunca he tenido, donde alguien me pueda escuchar, donde alguien me pueda ayudar. Recuerdo que una vez un compañero de trabajo me dijo que él servía en una iglesia y que él iba a encuentros, que ellos servían en encuentros, que invitaban a las personas, llevaban un proceso con ellas y los llevaban a ese lugar. Me acuerdo que yo llegué
a mi trabajo ese día, yo me acerqué a él. No sé por qué, eso son cosas que uno no nota, pero yo ese día noté que él estaba cansado. Yo noté en sus ojos y en su cuerpo que él se veía cansado, y yo me acerqué y le pregunté que por qué era eso. Y él me contó que estaban preparándose para ir a un encuentro de jóvenes, que ellos iban a ir a servir a un encuentro de jóvenes. Y yo le dije que yo quería ir a ese encuentro. Me acuerdo que él me dijo: no, Charlie, es que el encuentro ya es muy pronto, pero si usted quiere, yo lo invito a la iglesia para que usted vaya y lleve el proceso, y yo lo invito a que vaya al próximo encuentro. Yo me sentí pues agüevado, me sentí triste por lo que él me dijo, porque en mi desesperación yo quería que algo sucediera en mi vida, quería que todo cambiara. Y me acuerdo que estando en mi lugar de trabajo me sentía tan desesperado que yo me levanté de mi asiento, lo fui a buscar y le dije: yo necesito ir a ese encuentro. Yo le dije: men, yo necesito ir a ese encuentro. Yo necesito que usted me ayude a ir. Y él me dijo lo que me dijo al principio: men, es que ya es muy tarde. Ya es muy tarde para que usted pueda ir, porque hay un proceso que se tiene que llevar. Entonces yo me quedé con eso en mi corazón, me sentí muy triste. Pero esa persona hizo algo por mí y me consiguió una cita. Me consiguió una cita con la pastora de jóvenes de la iglesia. Y él me llamó y me dijo: ¿usted estaría dispuesto a venir a hablar con ella? Porque ella quiere hablar contigo. Y yo le dije que sí, que yo estaba dispuesto a hacerlo. Eso fue un miércoles, hace casi 5 años, ya hace más de 5 años, perdón. Me acuerdo que yo llegué acá, yo nunca había asistido a una iglesia cristiana. Yo tenía otras creencias en mi vida. Pero me acuerdo que yo entré a ese lugar y yo veía a las personas acá. Me acuerdo que esa persona me sentó en la última silla de la iglesia y me dejó en ese lugar y me dijo: quédate acá. Ese día había servicio, había culto, pero yo no entendía por qué él me había dejado atrás, porque yo veía que las personas estaban aquí adelante. Y yo lo llamé y le dije que por qué me tenía que quedar ahí. Y él me dijo que si yo quería pasar, y yo me acuerdo que yo pasé adelante y levanté mis manos. Me acuerdo que la desesperación que yo tenía era tan grande que yo iba a hacer lo imposible porque mi vida cambiara. Luego de terminar el culto me presentaron a la pastora Carolina, la cual es una gran bendición en mi vida. Me acuerdo que yo me siento a hablar con ella, yo le cuento todo lo que te estoy contando a ti, todo con detalles, le cuento toda mi historia, y al final le pido que por favor me ayude. Yo le digo que de verdad lo que yo quiero es cambiar, que yo necesito algo, que algo pase en mi vida porque ya yo no puedo más. Y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Yo me acuerdo que yo le dije: dígame lo que usted quiera que yo haga, que yo lo voy a hacer. Yo quiero ir a ese encuentro. Y me acuerdo que ella me dijo, después de todo lo que yo le conté, me dijo: está bien, yo te voy a llevar a ese encuentro. Yo me acuerdo que en mí había una disposición muy grande, y eso era lo que yo quería cambiar, y eso era lo que yo necesitaba. Una semana después estabas montado en un bus para ir a ADN 10, ¿verdad? ADN 10. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo Dios en tu vida en ese encuentro? Ok, bueno, primero que nada, en mi casa había una división. Hago este énfasis porque mi padre siempre fue creyente en la palabra, y sé que gracias a sus oraciones yo estoy aquí el día de hoy. Yo me acuerdo que yo me levantaba para ir a trabajar y mi papá estaba doblando sus rodillas por mí, por mi familia, a las 3 de la mañana. Yo no sabía por qué lo hacía, pero ahora entiendo el por qué. Pero mi mamá no estaba tan feliz de que yo fuera a ese lugar. Entonces cuando yo me fui para mi encuentro, yo tenía mi corazón dividido, porque yo no quería pelear con nadie, pero yo sentía que era lo que yo necesitaba. Cuando yo llego a ese lugar me siento pues extraño, obviamente, porque era una experiencia totalmente diferente en mi vida, era algo que nunca había vivido. Yo decía creer en Dios, creía saber quién era, pero en ese lugar me di cuenta que estaba muy equivocado, que Dios era más grande de todo lo que yo pensaba. Cuando yo llego a ese lugar, lo primero que yo hago es decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, por favor haz lo que tengas que hacer, pero yo te pido que cuando yo salga de ese lugar salga siendo una persona diferente, salga siendo una persona distinta a la que soy hoy. Y recuerdo que eso fue lo que él hizo. Ese encuentro impactó tanto mi vida,
Recuerdo que también parte de mi testimonio, y lo tengo que contar, es que yo era adicto a la pornografía. Yo era adicto a la pornografía. Yo tenía una relación, un noviazgo con la que es ahora mi esposa, de muchos años, una relación muy larga en la que, a pesar de que practicábamos y teníamos relaciones sexuales, yo necesitaba más. Y yo llegaba a mi casa a ver pornografía. Eso no me saciaba. Era algo que tenía el control absoluto de mi vida. Y me acuerdo que cuando yo regresé de mi encuentro, eso se fue, porque yo se lo entregué a Dios de corazón. Yo le pedía que por favor se llevara eso de mi vida, porque ya yo no lo quería. Yo sabía que eso me estaba haciendo tanto daño, que consumía tanto tiempo en mi vida, que eso me estaba destruyendo. Y me acuerdo que cuando yo llegué de mi encuentro, ya no sentía la ansiedad por ir y buscar un teléfono, una pantalla para poder ver esas cosas. Yo me acuerdo que ya no sentía eso, no sentía ni siquiera la necesidad en absoluto de estar ahí. Me acuerdo que fue algo que impactó tanto mi vida, porque era algo que yo le había pedido tanto tiempo atrás, era algo que yo ya le había pedido hace mucho tiempo. Yo le pedía que se llevara eso de mi vida, aparte del montón de cargas que yo tenía en mi corazón, del odio, el resentimiento que sentía hacia muchas personas en mi familia por el daño que me habían hecho, por la vida que tuve que llevar. Le entregaba el alcohol y todas esas cosas que tanto daño me hacían, las cadenas que yo cargaba en mi vida, porque yo necesitaba ese cambio. Me acuerdo que poco a poco, momento a momento en el encuentro, lágrima a lágrima que yo derramaba, yo dispuse mi corazón al máximo, y yo cada vez que me hablaban les decía: Señor, por favor hazlo, por favor llévate esto de mi vida, porque yo lo necesito este cambio, yo quiero ser diferente, porque yo sabía que podía ser un mejor hijo, un mejor novio, un mejor hermano. Yo sabía que podía cambiar. Stephanie, quiero hacerte una pregunta. Cuando vienes al recibimiento un domingo por la tarde y ves al que era en ese momento tu novio dando gritos, pegando saltos de alegría, ¿qué piensas? ¿Qué dices que acaba de pasar con esa persona? ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, pues te cuento, fue una impresión muy grande porque nunca había venido a una iglesia cristiana, y pues me llegó una sorpresa porque precisamente cuando yo llegué a esta iglesia, veníamos entrando, ellos venían bajando del bus, y así, para mi sorpresa, el que bajaron primero fue a Carlos, y yo dije: ¿qué es esto? ¿Por qué lo bajan así? Y desde ahí yo lloraba y yo decía: no, esto no es normal. ¿Qué le hicieron? En el recibimiento, sin mentirte, todo el recibimiento pasé llorando. Llegó el momento de pues que los saludáramos a ellos, y pasó la familia, y pues yo no tenía ganas de ir a recibirlo, porque yo decía: no, lo cambiaron, algo le hicieron, esto él no es. Y él me dijo: deme un abrazo. Pues se lo di fríamente, y con estas palabras se lo dije a él: si vuelves a esta iglesia, te termino. Nuestra relación termina acá, no quiero que vuelvas. Le digo: yo salimos de aquí y no quiero que vuelvas más a este lugar. Esas fueron mis palabras que le dije ese día a él, y pues impactaron mucho, como te digo. O sea, no estaba acostumbrada a vivir lo que se vive en una iglesia cristiana. Muchas veces me invitaron a una iglesia cristiana, pero mis padres no me dejaban. Entonces sí fue pues algo que me impactó mucho. ¿Y qué pasó entonces? Porque yo sé que una semana después estabas en una célula de esta iglesia. ¿Qué pasó en ese lapso que eras de o no vuelve, o si vuelves a venir se acaba, que más bien a la otra semana tú estabas con él en una célula? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues ese domingo después del recibimiento, pues nos fuimos a la casa, y él me dijo: déjeme hablarte, yo quiero contarte, hablemos mañana con más calma. Y yo le dije: bueno, está bien, te voy a dar la oportunidad. Y pues ese día nos fuimos y hablamos, y bueno, yo le di la oportunidad, y pues aquí estoy. A la semana siguiente, como dices, tenían la célula, nos invitaron, nunca habíamos ido a una célula ninguno de los dos, y pues me gustó. Yo le dije a Carlos en ese momento: me gustó. Fue difícil porque
mis padres son igual de católicos, entonces yo tenía que ver de qué manera les mentía a mis papás para poder venir a la iglesia. Iba solo los sábados a célula y los miércoles pues a veces venía, a veces no, y les mentía. Le decía que me iba para la casa de él y no era así, venía a la iglesia. Al principio, como te digo, me costó mucho. Pues yo decía, ¿qué les pasa a esta gente que danzaban como locos, brincaban y todo? Pero me gustó, sinceramente amo esto, lo amo y no sé, es algo que marcó mucho mi vida. Tú fuiste al siguiente encuentro, ¿no? Después de que Carlos fue a N10, tú fuiste a N11. Sí, exacto. ¿Y qué hizo Dios en tu vida en ese lugar? Pues, ¿qué no hizo? O sea, esa es la pregunta. Dios cambió mucho en mi vida. Pues, así como Carlos dice, yo también vivía en mi familia lo del alcoholismo. Tuve que ver muchas cosas con mi padre. Y tenía mucho rencor hacia él. En mi corazón cargaba mucho rencor. Y pues yo le pedí a Dios en ese momento que sanara, que lo sanara, que quitara de mi corazón todo eso que tanto daño me había hecho pues desde niña, porque yo lo veía con todos mis tíos también, el alcoholismo. Entonces Dios cambió mucho en ese encuentro. Pues no me lo esperaba, porque como te digo, nunca me imaginé estar en ese mismo lugar que él fue, ¿verdad? Entonces, fue algo que no se puede explicar, solo uno viviéndolo cara a cara con Dios es lo mejor, es lo mejor. Y ahora más bien la que llegaba dando saltos y gritos era otra, Sí. al recibimiento. Más o menos 5 años han pasado desde ese entonces, ¿verdad? En este tiempo, ¿qué les ha regalado Dios? ¿Cómo los ha bendecido Dios? Me refiero a su familia, me refiero a su ministerio. ¿Cómo los ha bendecido Dios a través de este tiempo? Bueno, para que la gente conozca un poquito más, solo un pequeño detalle de nuestra historia. Nosotros tenemos una relación desde que tenemos 15 años. Yo tenía 15 años y Tefi 14 cuando empezamos a ser novios oficiales. Tenemos más de 13 años de relación. Cuando llegamos a la iglesia, como ya contábamos, cuando yo llegué a mi encuentro, como ella decía, ella me rechazó y para mí fue muy difícil. Pero yo me acuerdo que ese día, después de mi encuentro, el día de mi recibimiento, yo llegué a mi casa y doblé mis rodillas y yo le dije a Dios: Padre, si esta es la mujer que tú tienes para mi vida, ella va a servir conmigo. Pero si no es así, quítala de mi vida, porque ella me va a hacer caer otra vez. Esas fueron mis palabras. Y yo le dije: si ella es la mujer que tú tienes para mi vida, ella va a servir y va a ir conmigo a la iglesia. Y me acuerdo que ese día yo hablé con ella, le conté lo que Dios había hecho en mi vida y la invité a que me acompañara a la célula. Juntos, luego yo fui a servir al encuentro, ella fue a recibir a su encuentro. La pude ver en ese lugar. Después de ahí empezó a cambiar muchas cosas. Tuvimos que tomar decisiones en nuestra vida radicales. Empezamos a servir en la red de los jóvenes, en una célula. Íbamos a células, salíamos a invitar. Empezamos a crecer espiritualmente. Pero un día tomamos una decisión que era necesaria, porque sí vivíamos un poco de problemas en nuestros hogares, y fue la decisión de casarnos. Yo le propuse matrimonio a ella y ella me aceptó y me dijo que sí. Para mí fue una gran alegría, para los dos. Y ahí fue donde Dios empezó a orar. Él empezó a orar en nosotros de esa manera, porque nosotros hicimos un plan para nuestro matrimonio y dijimos: bueno, nos comprometimos hoy y esperemos que nos podamos casar dentro de un año, porque no teníamos el dinero para hacerlo. Un matrimonio lleva mucho gasto, muchas cosas. Pero para nuestra sorpresa, lo que Dios tenía para nosotros era otra cosa totalmente. Él sabía que necesitábamos ese matrimonio para que nuestra vida espiritual se transformara. Y me acuerdo que el teléfono de los dos empezó a sonar cuando la gente se dio cuenta que nosotros nos íbamos a casar. Nos llamaban y nos decían: ¿qué necesitas?
¿Qué necesitas para tu matrimonio? ¿Qué necesitas para tu casa? Así nos decían. El día que nosotros nos casamos, no gastamos absolutamente nada en nuestro matrimonio. Y estoy hablando literalmente, desde el queque hasta las fotos, la luna de miel, todo nos lo regalaron. Nos regalaron la comida, nos regalaron los bocas para el café, nos regalaron la decoración, nos regalaron la plata para el salón. La iglesia nos bendijo con el sonido, con todo lo que necesitábamos para ese día, y nos regalaron todas las cosas de la casa. Sí, recuerdo que ese día pues mi suegra nos hizo un pequeño té de cocina y pues para nuestra sorpresa, sin mentirte, nos regalaron todo lo que uno necesita en una casa, hasta el microondas. Llegaron con las escobas, una bolsa de basura, los basureros, hasta esponjas. Y pues ahí es donde uno dice realmente que Dios es fiel, que Dios existe. Bien, y actualmente, Carlos, Stephanie, ¿en qué están sirviendo? ¿A dónde los tiene Dios en esta iglesia y dónde están ejerciendo el ministerio que Dios les mandó? Bueno, en ese momento, Dios me dio la oportunidad de iniciar en esa casa, en la iglesia Generación de Multitudes, sirviendo para los jóvenes, en la red de jóvenes. Me dio la oportunidad de empezar como Timoteo, de ir creciendo poco a poco. Juntos crecíamos en esa red. Me dio la oportunidad de llegar a ser líder de jóvenes, de compartir, de ir un poco más allá, de tener la oportunidad con los jóvenes. Y también pues luego me dio la oportunidad de predicar, que es algo que amo, que es algo que me apasiona demasiado. Y ahora me está dando la oportunidad de trabajar con la red de los hombres, con Linaje Divino, donde ahora me desenvuelvo y le sirvo al Señor en esa área. Bueno, yo también serví a los jóvenes y actualmente estoy trabajando con la red de niños, que es algo que amo. No diga que los jóvenes no los amaba, porque los amo con todo mi corazón también, pero es algo que los niños siempre me han apasionado. Entonces actualmente soy líder de niños de jóvenes. Qué bendición es eso para todos nosotros. Una última pregunta. ¿Por qué les dirían ustedes a los que nos están viendo en sus casas que deberían darse la oportunidad de ir a un encuentro? Porque Dios puede hacer cosas maravillosas, así como Dios pudo cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar tu vida, cambiar ese corazón que tal vez está cargado de resentimientos, de odios. Y como te digo, yo te invito a que te des una oportunidad de ir a un encuentro, que es algo que solo lo vas a vivir entre tú y Dios. Sí, creo que sería muy importante. Creo que es algo que toda persona debería vivir en su vida, porque un encuentro es donde tú te das cuenta realmente de quién es Dios, de qué es lo que Él puede hacer en tu vida. Ahí es donde tú te das cuenta de que muchas de las cosas que pensaban no eran así. Él te abre la mente, te abre el corazón y te hace ver realmente su poder, como dice su palabra, que para Él no hay nada imposible. Él quita absolutamente todo de tu corazón, todo lo que la gente cree que nunca se va a ir de su vida, que van a vivir con eso siempre, como las drogas y todas esas cosas. Él es capaz de hacerlo. Eso es lo que sucede en un encuentro. Él hace cosas sobrenaturales. Por eso hoy queremos invitar a todos los que están viendo, que ustedes están en su casa, que un día se pueda dar la oportunidad de ir a un encuentro, de tomar esa decisión, de ese paso tan grande que uno puede dar en su vida, de cambiar, de ser diferente, de ser distinto y de darse esa oportunidad de que su vida se transforme y cambie. Muchas gracias, Stephanie y Carlos, por contarnos un testimonio que yo sé que es de bendición para muchas personas. Yo sé que usted que está ahí en su casa ha sentido que esto que le están diciendo es para usted. Dios lo está buscando. Dios está buscándote y te llama personalmente por tu nombre. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere encontrarse contigo y decirte: yo puedo cambiar tu vida.
Él quiere encontrarse contigo y decirte: yo puedo hacer algo diferente. Todo el dolor que has tenido, todos los momentos difíciles que has pasado, yo puedo hacer algo diferente en tu vida. Puedo cambiar ese dolor, lo puedo transformar en alegría. Ese dolor, esa angustia que hay en tu corazón, que tu papá y tu mamá no estaban, que tuviste problemas, que te metiste con la pornografía, con el sexo, con las drogas. El Señor te dice: yo puedo cambiar tu vida. Y el Señor te dice: yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero tener un encuentro cercano contigo. Date la oportunidad. Tal vez ya has probado todo en este mundo. Has probado la droga, has probado el alcohol. Y el Señor te dice: ¿por qué no dejas ahora que yo haga algo? ¿Por qué no dejas ahora que yo haga algo? Reta, Dios te reta a que tú le abras tu corazón. Dile: Espíritu Santo, te pido perdón por todo lo que he hecho mal en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas el dueño de mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, que tú entres a mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. El Espíritu Santo te dice: si me conocieras, yo podría hacer un gran cambio en tu vida. Si supieras que yo estoy allí tocando la puerta para estar contigo y entrar a tu casa, tu vida sería diferente. Yo puedo cambiar tu vida, puedo hacer diferente tu vida, puedo cambiar tu corazón, puedo hacer que aquellas circunstancias que no encontraba salida, darte una respuesta, puedo ayudarte a salir de ahí. Tú dices: ayúdenme que no puedo dejar las drogas, ayúdenme que no puedo dejar el alcohol, ayúdenme que no puedo dejar la pornografía. El Señor te dice: yo puedo hacer que tu vida sea diferente. Yo puedo cambiar tu vida. Yo puedo cambiar tu matrimonio, dice el Señor. Yo puedo cambiar tu relación de noviazgo. Yo puedo hacer que las cosas en tu economía mejoren. Yo puedo hacer muchas cosas de las que siempre has pensado que no hay solución. Yo puedo hacerlo, porque yo estoy aquí para que seas feliz, dice el Señor. Yo quiero hacerte un ministro para mí. Yo quiero que tú lleves mi palabra a otras naciones, a otras personas que lo necesitan. Quiero que la gente sea impactada a través de ti y escuche mi nombre por lo que tú les vas a decir. Yo quiero llevarte a lugares donde hay necesidad de mí, a lugares donde hay hambre, a lugares donde hay dolor, a lugares donde hay desesperación. Es allí donde yo quiero que tú vayas. Déjame hoy cambiar tu vida. Déjame hoy cambiar tu vida. Déjame hoy darle un giro a tu vida y darle un nuevo rumbo. Habla ahí con el Espíritu Santo y dile: perdóname. Dile: yo te acepto, yo quiero estar contigo. Y si nunca has escuchado la voz de Dios, si nunca has escuchado esa voz de Jesús que te dice: yo estoy contigo, hoy abre tus oídos espirituales y escucha. Escucha lo que Él tiene que decirte. Él está ahí, Él te abraza, Él te pone una mano en el hombro y Él te dice: yo estoy aquí contigo. Aun cuando pensabas que nadie estaba allí, aun cuando llorabas y no había nadie a tu lado, yo siempre he estado a tu lado. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por nunca dejarnos. Gracias por siempre estar con nosotros, por enseñarnos una y otra vez que siempre tu mirada está puesta en nosotros, Señor. Que aunque yo me aleje, tú me buscas. Que aunque, Espíritu Santo, yo huya, tú me alcanzas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carlos, Stephanie, muchas gracias una vez más por compartirnos un poco de su vida, que yo sé que ha sido de bendición para muchas personas que nos han visto hoy a través del Facebook. A usted que ha estado en su casa, muchas gracias por cada miércoles estar con nosotros. Sé que el Espíritu Santo está ahí y habita con ustedes. Dios le bendiga y muchas gracias por sintonizarnos. Un saludo, bendiciones. Mueve el estanque en mi ser.
provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo. Oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos muy pronto en tu casa, Generación de Multitudes, de parte de los pastores Hugo y Noemí de Amador. Muchas bendiciones.